continúa dándonos grandes verdades, y para aquellos que no han estado con nosotros en las últimas semanas, hemos estado mirando el tema de la supremacía de la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 13 al 21, más que nada para que veáis lo anterior. Recordad que estuvimos viendo 4 poderosos incentivos para vivir nuestras vidas de forma consagrada al Señor, de forma santa, y aparecen ahí en los versículos 13 al 21. Ahí vemos una de las poderosos incentivos. Lo que nos anima a vivir para el Señor es la anticipación de su venida. Mirad conmigo, versículo 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os dará cuando Jesucristo sea manifestado. El versículo 14 nos muestra otro gran incentivo para vivir para el Señor en los tiempos que están turbulentos en los que vivimos, que es nuestra identificación con su carácter santo. Miramos el versículo 14, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y esto lo va a ir desarrollando el apóstol Pedro más adelante, cuando se meta en la vida social, en la vida familiar, en la vida de iglesia, en todas las áreas. Este versículo apunta hacia todas esas áreas. Y también en el versículo 17 nos muestra otra motivación, y es que el Señor, como hijos suyos, nos examina, nos prueba. El versículo 17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y el último incentivo, que no es el último, es uno más, porque vamos a ver más incentivos en el resto de la epístola, pero en el versículo 18 vemos otro incentivo para vivir de forma consagrada, y es el hecho de haber sido liberados, el hecho de haber sido salvos por la cruz de Cristo. Leamos el versículo 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, vacía, sin sentido, sin propósito. Hemos sido rescatados, liberados de esa forma de vida, y de la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Ahí vemos 4 poderosos incentivos. Si nos falta alguno, pues podéis seguir leyendo, estudiando Primera de Pedro, seguro que lo vais a encontrar. Pero aquí Pedro insiste en esto: ser sobrios, estar centrados, tener la mente clara, tener un enfoque correcto. Y la manera de tener un enfoque correcto es teniendo estos incentivos, es decir, vivir la vida santa. ¿Cómo? Ahí vemos esos 4 incentivos. Pero el tema que hemos estado tocando en estas últimas semanas lo vemos en el versículo 22 al 25. Leámoslo juntos: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Cuál es el tema de ese pasaje? La palabra, la verdad. La presenta como la verdad, mensaje verdadero, porque viene de Dios, y Dios no puede mentir, es un mensaje verdadero. Versículo 22, luego nos habla en el versículo 23, redundando todavía más, dice la palabra de Dios. Y luego en el versículo siguiente, el versículo 25, habla de la palabra del Señor. Y luego más adelante, ya
nos habla del Evangelio, la palabra del Evangelio por medio del cual habéis creído. ¿Qué es el tema? La supremacía de la palabra de Dios. Y dirás, bueno, entonces ya saltando al capítulo 2, ¿de qué vamos a hablar? Del alimento de la palabra de Dios, de la importancia que tiene el alimentar, pero eso vamos a tocar más adelante. Lo que quiero hacer ahora, hemos visto de momento como el versículo 23 nos habla de la palabra, que la palabra de Dios es incontestable, es indiscutible. Lo presenta ahí como algo que es eterno, como que no se puede, no tiene mancha ni arruga, no puede mejorarse. Y vimos también que la palabra de Dios es incorruptible. Vimos que la palabra de Dios es indestructible. Versículo 23 a 25 lo remata una y otra vez. Ahora, hay mucha gente que la resiste. Hay una guerra espiritual contra la palabra de Dios. Los ateos han blasfemado contra la Biblia. Han sacado todo tipo de argumentos diciendo que no puede ser un libro inspirado por Dios porque está escrito por hombres. Claro, la mano del hombre fue necesaria, la pluma del hombre fue necesaria, pero como vemos en 2 de Pedro, dice que fueron inspirados, siendo movidos por el Espíritu Santo, y de hecho es la única manera que la Biblia puede producirse. 66 libros, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, sin error, perfectamente armonizando. 1500 años ha llevado el poder producirla. 40 diferentes personas participaron en la producción, en los escritos. Las posibilidades que podría haber ahí de contradicción serían inmensas, inmensas. No tendría ningún problema en ir a cada uno de esos libros, compararlo con los otros y encontrar contradicciones. Y es algo que encuentras que no hay ninguna. Lo cual enfatiza todo el asunto de que solamente puede tener un autor. Muchos escritores, pero un solo autor. Dios mismo. Entonces los ateos blasfeman contra ella. Los cínicos y los agnósticos sencillamente la descartan, no quieren saber nada del tema, no lo quieren discutir, la descartan por completo, incluso se burlan de ella. Los liberales han tomado, han tratado de eliminar sus milagros, dicen, sí, míralo como historia, como literatura, pero no podemos creer en los milagros. No podemos creer en el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, no podemos creer en todos esos milagros que vemos ahí. No, aquellos son metáforas y las tenemos que leer como metáforas. Imposible leerlas como metáforas, porque son hechos históricos. Y podemos ver, hermanos, la cantidad de testigos que hubo, por ejemplo, solamente con el tema de la resurrección de Jesucristo. Si miras 1 Corintios capítulo 15, verás que Pablo, el menor, como dice, el capitán de los pecadores, dice, se me manifestó como un abortivo, el último de todos, pero dice, fue manifestado a Pedro, luego habla de una serie de personas más, luego más de 500 testigos a la vez. Alguien dijo, estaban alucinando. Bueno, ya sería un milagro, porque 500 personas alucinando el mismo alucinamiento ya conlleva un milagro. Los materialistas la ignoran, los radicales y las falsas sectas lo han tergiversado, lo han cambiado. Y sin embargo la Biblia es la palabra incorruptible de Dios. Y eso nos llevó al tercer punto que discutí la última vez que prediqué, que es la Biblia es la palabra indestructible de Dios. Mira que ha habido gente que la ha intentado destruir. La han atacado por todos los lados, han intentado quemar, la han ridiculizado, pero todos aquellos que lo hicieron hoy están muertos y la palabra sigue palpitando. Es indestructible. Pero lo que quiero tratar hoy es un punto muy importante, y es la Biblia, esta palabra indispensable de Dios. ¿Cómo puede una persona llegar a conocer al Señor Jesucristo? ¿Cómo puede uno llegar a tener la salvación para ir al cielo? ¿Dónde vamos a encontrar el mensaje? ¿Qué es lo que produce la salvación? Por supuesto es el Espíritu Santo y todo eso, pero ¿qué es lo que nos conduce a entender para luego tomar esa decisión?
¿Y qué es lo que nos alimenta? Porque luego saltamos al capítulo 2 y nos dice Pedro lo siguiente, es un anticipo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desear. ¿Habéis? Como niños recién nacidos, ¿sabéis? ¿Quién es aquí padre, madre? Levante la mano. ¿Quién ha tenido que dar o pecho o biberón? Los hombres no pueden levantar la mano con la primera pregunta. Pero seguro que hemos dado biberón. Si vuestros hijos fueron como los míos, cuando tenían hambre gritaban a pleno pulmón. Era insaciable. Y a las 4 de la mañana. Y decía, pero si hace apenas una hora que le di de comer. ¿Quieren comer? Y esa es la ilustración que nos da el apóstol Pedro. Desear de esa manera. El alimento. Entonces es indispensable. Pero lo que quiero tratar hoy, hermanos, son 3 cosas muy importantes. Mira lo que dice al final del versículo 25. Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. 3 cosas que hace la Biblia, hermanos, que hace la palabra de Dios. Primero nos proporciona el mensaje que la iglesia tiene que predicar. No tenemos que ser inventivos, no tenemos que mejorarlo. Hoy en día surgen muchos teólogos que dicen, no, esto ya es para el pasado. Tenemos una sociedad nueva, mucho más dinámica, mucho más inteligente. Yo cuestionaría si es más inteligente o no. Viendo el caos que se está produciendo en todo el mundo, me hace dudar de que seamos más inteligentes. Pero hay mucha gente que dice, no, necesitamos un mensaje revolucionario, un método revolucionario para atraer a la gente para que lleguen a conocer a Jesucristo. Hermanos, el Señor mismo eligió el método, el mensaje y los miembros que deben componer la iglesia. Esos son los 3 puntos que vamos a ver ahora. El mensaje. ¿Cuál es el mensaje que la iglesia, toda iglesia que se denomine cristiana, debe de predicar? ¿Qué es el mensaje que tenemos que llevar cuando salgamos de la iglesia hoy? ¿Qué debemos decir a la gente? Precisamente es el mismo mensaje que llevó a muchos apóstoles, sino a todos, a la muerte. Imagínate eso. Y que dice el pastor que debemos ir y llevar el Evangelio. Pero eso no va a causar problemas. Sí. Pero son problemas benditos. Porque enviando ese mensaje damos la posibilidad de que la gente pueda conocer el método elegido por Dios para que puedan ser salvos y no vengan a la condenación. Entonces, si no tienen la Biblia, no hay iglesia. Sin Biblia no hay cristianismo. Por lo tanto, vamos a ver estas 3 cosas en detalle porque son importantes. Vienen apenas hay salpicadas en este texto, pero quiero destacarlas porque son muy importantes. Fue la razón que movió, por ejemplo, al apóstol Pablo a moverse por todo el continente europeo, por lo menos por toda la costa europea, por el Mediterráneo. Le llevó, hermanos, visitar países, encontrar situaciones en las que muchas veces se vio amenazado, muchas veces puesto en prisión por causa de predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que podía mover a una persona a dar toda su vida para proclamar a Cristo? El Evangelio. Nuestro mensaje, hermanos, debe de ser la palabra de Dios. Me acuerdo hace años atrás, antes de dar más pasajes, cuando yo todavía estaba en mi incredulidad, yo viví como unos 7 años como ateo, no creía en Dios, punto. No podías convencerme de que Dios existía. Y lo que me hizo pensar así fue la misma religión en la que fui educado, que era muy hipócrita, no tenía sentido para mí. Yo pensaba en esa época, pues si esto es lo que Dios tiene que hacer, yo no quiero nada que ver con eso. Y eso me llevó a tomar una postura atea. Pero me encontré con un hombre que amaba al Señor, que conocía muy bien la Biblia, y cada vez que yo me atrevía a discutir, a debatir contra él, lo que me decía es, sacaba su Nuevo Testamento, me decía, escrito está, escrito está. Constantemente durante meses, escrito está.
no tenía defensa, no podía, sobre todo porque lo que me enseñaba no tenía nada que ver con religión, sino con una relación con el Creador. He escrito hasta luego en casa, claro, mi cabeza ardía pensando en todo lo que me decía. Y yo quería debatir contra este chico. No es un chico, era un hombre, era un militar americano de las Fuerzas Aéreas Americanas, pero era un creyente que conocía su palabra, amaba la palabra de Dios, y era lo que hacía que hablara por él. Hasta un día, el 4 de noviembre, ya sabéis la fecha, lo he dicho 1000 veces. 4 de noviembre de 1980, que yo dije, Señor, he aquí un pecador. Salva. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que predicar? Mira lo que dice el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, versículos 8 al 16. Debemos avergonzarnos del Evangelio. ¿Hay alguna razón por la que deberíamos decir, no, mejor no predico, no comparto el mensaje de salvación porque ¿qué van a decir de mí? O puede que no sea eficaz, puede que no entregue lo que promete. Y lo dice Pablo en capítulo 1, versículo 8 al 16. Y primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿De qué está hablando ahí? De que estaba compartiendo el mensaje de salvación, su confianza en el mensaje de salvación. Porque testigo es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar, todos juntos, sin cesar, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Estoy orando por todos vosotros, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pero deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Y esto para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora me ha sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos, a no griegos, a españoles, a venezolanos, a argentinos. Podríamos hacer una larga lista, cubanos, colombianos, a griegos y a no griegos, dice, soy deudor. Así que, es decir, siendo que tengo una deuda, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo, este es el versículo donde quiero llegar. Tenía alguna razón Pablo para decir, muy mejor no lo predico, porque ¿qué dirán de mí? Pues no va a cumplir lo que yo les voy a prometer que va a hacer. No me avergüenzo del Evangelio, no. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio, hermanos, la sangre de Jesucristo es eficaz para salvar a todo el mundo, pero hace falta un ingrediente para ser eficaz, y es el creer, el confiar. Al judío primeramente y también al griego. Entonces el apóstol Pablo nos habla de que el mensaje que tenía que predicar no había cambiado, y en 2000 años, hermanos, no ha cambiado, aunque el Papa anterior, Francesco, decía que ya es obsoleto. Una de las cosas que me sorprendió, me voló los sesos cuando dijo, para mí es un misterio la venida de Cristo, no sé para qué vino. Digo, pues si es el Papa. Vino para salvar lo que se había perdido. Vino para proveer salvación. Y pagó por esa salvación yendo a la cruz del Calvario. Y la selló, hermanos, resucitando de los muertos. Hermanos, tenemos un mensaje que proclamar. Déjame que te muestre otro pasaje antes de seguir avanzando, y es 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. 1 Corintios, aquí el apóstol Pablo nos habla de que no quería hablar de ninguna otra cosa más que de Cristo y a este crucificado. Capítulo 2, versículo 1 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios,
No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre los otros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No me avergüenzo de esto. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración. ¿Demostración de qué? Del Espíritu y del poder. ¿Por qué debía ser así para Pablo? Versículo 5 lo responde. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. No nos hace falta nuevas filosofías. No nos hace falta que el hombre ahora meta sus sucias zarpas en la palabra y diga, no, yo tengo un mensaje mucho más atractivo. De hecho, para que la gente quiera venir a la iglesia, vamos a cambiar el modelo, vamos a tener danzas. ¿Qué os parece? Danzas para Cristo. Y se lo discute y dice, bueno, David danzó, pero no en el templo y tampoco en la iglesia. Todos traigamos banderas y empezamos a ondearlas en la iglesia con cánticos. O, no sé, yo supe de una iglesia en Inglaterra que como no venía la gente de la iglesia decidió tener bingo los sábados por la tarde. O partidas o proyectar una gran pantalla con un partido de fútbol para que la gente luego se quedara para escuchar. Es decir, la gente se inventa de todo tipo de cosas con el fin de que vengan a la iglesia. Y hermanos, no tenemos otro mensaje. Amén. Este es el mensaje. Amén. Y el momento en que la iglesia quiera descartar el mensaje, va a descartar al mismo Dios que lo inspiró. Ahora dirás, vale, pastor, entiendo de que hay que predicar el Evangelio, este es nuestro mensaje, pero mi pregunta para ti es, ¿sabrías explicar qué es el Evangelio? Voy a hacer más énfasis sobre eso. Pero mi pregunta a ti es, si alguien tiene que decir, bueno, ¿qué es el Evangelio? Bueno, le podría decir Evangelium, pues significa buen mensaje, buena nueva. Sí, pero ¿cuál es la buena nueva? ¿Cuál es la buena noticia? ¿Por qué debemos ir predicando la buena noticia? A mí me encanta dar buenas noticias. Me encanta. Las noticias malas se las dejo a mi esposa. Pero las buenas noticias, a mí me encanta dar buenas noticias. ¿Por qué? Porque la gente la recibe siempre bien. De hecho, cuando voy a alguien le digo, tengo buena noticia y mala noticia. ¿Qué quieres primero? Y dice, bueno, primero la buena noticia. Y luego la mala. Y le doy dos malas noticias. Y tengo una buena noticia mala y otra peor. ¿Cuál quieres de las dos? No, esto es una buena noticia de salvación. El Evangelio, hermanos, condensado, abreviado al máximo, lo expresa Pablo en 1 Corintios 15, donde dice que Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día. Ahí está, condensado. Bien condensado. No lo puedes abreviar más que eso. Quita cualquier letra de esta condensación y ya pierde sentido. La buena noticia del Evangelio es que tenemos un sustituto. De que no tenemos que ir nosotros ante un Dios justo y pagar la pena que está sobre nosotros. La pena por causa del pecado. Y es la eterna separación de Dios. Hay buena noticia, es que Cristo ya lo ha hecho. Y Él vino, hermanos, vivió una vida perfecta, fue a la cruz voluntariamente. Él dijo, recuerda, nadie me quita mi vida, sino yo la pongo por muchos. Cumplió con todas las profecías, más de 300 solamente con su vida, muerte y resurrección. Cumplió con todas. Fue luego a una muerte horrible. Los romanos habían llegado en ese momento a perfeccionar la pena de muerte por medio de crucifixión. Era una tortura impresionante. Cristo dijo, yo voy a ir por vosotros. Murió. Le sepultaron y al tercer día no resucitó de los muertos, confirmando de que Él no solamente era el Hijo de Dios, sino que la paga por el pecado estaba satisfecha. Ese es el mensaje que tenemos que compartir.
brevemente murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Esa es la fórmula. Ese es el mensaje que tenemos que dar. Y te voy a decir una cosa, el Evangelio no solamente lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento, en los 27 libros del Nuevo Testamento, los vas a encontrar en el Antiguo Testamento también. De hecho, ¿os acordáis que el apóstol Pedro, cuando predicó en el día de Pentecostés, de dónde predicó? ¿Qué libro utilizó? Si el Nuevo Testamento todavía no había sido inspirado. Solo puedo recurrir a los 39 libros del Antiguo Testamento y de ahí, hermanos, sacando diferentes profecías, predicó el mensaje de salvación hasta que la gente se dio cuenta. Digo, ¿qué haremos? Hemos crucificado al Hijo de Dios. Y les dijo, arrepentíos y creer en el Señor Jesucristo y seréis salvos. En el Antiguo Testamento también lo podemos encontrar. De hecho, si miras en Juan capítulo 5, 39, dice, escudriñad las Escrituras, hablando del Antiguo Testamento, ¿vale? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Está hablando Jesucristo. Mirad las del Antiguo Testamento, mirad las Escrituras, refiriéndose a los 39 libros del Antiguo Testamento, y lo amplía todavía más por ejemplo, en Lucas. Si queréis venir conmigo a Lucas capítulo 24, dejadme que lo lea para que no distraigáis demasiado. Versículo 13 al 27 dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, es decir, el arresto de Jesucristo, la crucifixión de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, el entierro, de todo eso que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, ya resucitado, se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son? Esa es una palabra que se utiliza todavía en Latinoamérica, ¿verdad? ¿Qué pláticas? Aquí en España ya no. ¿Qué pláticas son aquellas que tenéis entre vosotros mientras caminaban? ¿Y por qué estáis tristes? Cristo ha muerto. Tenemos toda nuestra esperanza puesta en Él. Y ahora ha muerto y está sepultado. ¡Qué mala noticia! Como diciendo, chicos, estoy aquí. ¿Qué plática? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, parecía un lispillo, ¿verdad? Le dice que se llamaba Cleofás y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Es decir, mira la noticia, chico. ¿No te has enterado de lo que ha pasado? ¿En qué cueva vives? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Un poco de ironía, ¿verdad? Hay aquí, ¿verdad? ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y de crucificarlo. ¡Pum! Se terminó todo. Pero nosotros esperábamos, tenemos nuestra esperanza en alguien diferente. Este Jesús ha sido vencido, pero se nos han roto los planes. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres, entre otros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera, es decir, todo lo que la profecía decía, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en la gloria, y comenzando Mateo, Marcos, estos libros no estaban escritos todavía.
Comenzando desde Moisés, está hablando del Pentateuco, los 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Impresionante. Y luego más adelante, en el versículo 44, lo remata aún más, diciendo, esto ya estaba profetizado. Hermanos, la Biblia nos enseña un mensaje, y es que Jesús salva. Alguien lo puso de manera muy graciosa, pensando en los tebeos de los Superman y los villanos y los superhéroes. Dice, la Biblia tiene un villano, y es el diablo. Tiene un héroe, y es Jesús. Y tiene un mensaje, y es Jesús salva. Entonces, al llegar a 1 Pedro 1:23, hermanos, nos dice que la iglesia tiene un mensaje que no puede ser alterado. El hecho de que se altere ya está corrompido. Si recordáis en Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, le dice, si aún nosotros, un ángel del cielo, viniera con un evangelio diferente, sea anatema. No es que haya otro diferente, sino que hay algunos que tuercen, contaminan el evangelio. En el momento que añades cualquier cosa al mensaje de Dios, ya lo has contaminado. Ahora, yo no soy un profeta, ni tampoco soy apóstol, pero os digo una cosa. Puedo predicar el evangelio con la autoridad de un profeta o con la autoridad de un apóstol si predico lo que predicaron los profetas y apóstoles. ¿Y qué es lo que predicaron? Volver conmigo a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu Santo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano. Entonces los profetas, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Impresionante. Estos iban por ahí, tanto los profetas como luego los apóstoles, diciendo, esto es autoridad de Dios, este es el mensaje de Dios, y para acompañarlo muchas veces traían algunos milagros. Y hermanos, yo no puedo hacer milagros. Mi mujer piensa que sí. Encuentra cualquier cosa rota, me dice, Sammy, pon tus manos ahí. Se la arreglo, digo, ves, un milagro. Digo, no, es un martillo y un destornillador y un poco de conocimiento. Yo no puedo hacer milagros, hermanos, pero Dios sí los hace. Y te digo, ¿cuál es el mayor milagro de todos? Que una persona llegue a comprender esto, lo reciba en su corazón, y venga con un corazón quebrantado ante el Señor y diga, Señor, soy pecador. Eso ya es un logro. Necesito justificación y yo no me puedo justificar a mí mismo. Y luego apunte hacia la cruz y diga al Señor Jesucristo, por favor, sé tú mi salvación. Esa es la buena noticia, de que tenemos un sustituto. Ese es el mensaje de la iglesia. Y no solamente nos da el mensaje, nos da el método para hacerlo. Están vinculados el mensaje y el método. Mira en el versículo 25 otra vez más, la palabra del Señor permanece para siempre. Pero si sigues leyendo, dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra anunciada, a ver si lo leo bien, es una palabra complicada, E-U-A-G-G-L-I-Z-O, Eugelizo. Timoteo, échame una mano, por favor. Timoteo entiende de esta cosa. Yo creo que tengo que pronunciar, ya el inglés me cuesta, pero el griego se me cruza aquí con las espinas del pecado. Pero significa literalmente declarar, mostrar, predicar. El método es la predicación. Cuando vamos y anunciamos, esto por cierto se puede hacer aquí desde el púlpito, se puede hacer a través de un estudio bíblico, se puede hacer en casa cuando estás hablando con amigos, se puede hacer tomando un café en una cafetería, un refresco. Puedes comunicar este mensaje, esta buena noticia de que Jesús quiere salvar a la persona que ponga su confianza en Él. No nos hacen falta, por lo tanto, desfiles. No nos hacen falta bailes, obras de teatro. Y las cenas, bueno, yo casi sí, ¿no? No. Las cenas, los ágapes están muy bien, pero eso no es el método para atraer a la gente a Cristo, hermanos. Eso es algo que disfrutamos entre nosotros. Celebramos un evento. Tampoco son los conciertos musicales, aunque muchos pueden ser buenos. El método que Dios ha escogido es la predicación de la palabra.
Y cada vez que nosotros salgamos de la iglesia, si el Señor nos provea oportunidad, nos abra alguna puerta de oportunidad, tenemos que ir y decirles, tengo un buen mensaje para ti. No me avergüenzo de dártelo, aunque pueda parecer locura. ¿Sabe que con todo lo precioso que puede ser el mensaje, y lo es, hay gente que piensa que es una locura? ¿Pero qué tipo de gente es? 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Eso, déjame de pamplinas, te han comido. ¿Cuántas veces te han dicho eso? Yo cuando me recibía al Señor Jesucristo, tenía tanto gozo en mi corazón. Me había llevado 24 años llegar a entender el mensaje. Y por fin, cuando lo entendí, lo hice propio, recibí a Cristo, le pedí al Señor, por favor, salvo, entra en mi corazón. Mi vida cambió en ese momento. Tenía algo tan extraordinario, quise compartirlo con mi madre y mis hermanos. Ahora, siendo el menor de 10, ¿sabe qué pasa? Eres el más ignorado. Puedes desaparecer durante 3 días, nadie se da cuenta en casi. No, parece ellos eran locura. Ya han comido el coco. ¿Cómo te has podido dejar comer el coco? Pero déjame que te lo explique. Podía hablarles de cualquier cosa, pero no querían que yo les hablara de este milagro tan extraordinario que se había producido en mi vida. Mira lo que dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Mi madre fue la primera en la que yo compartí el Evangelio. Mi madre dijo, hijo, no te puedo dejar solo ni un minuto. ¿Cómo has podido dejar que te coman el coco? ¡Ay, este chico! Se lo contó a mis otros hermanos y ¡ay, otra vez! El renacuajo este. Le ha entrado el gusanillo, decían. Quiere compartir todo, quiere decírselo a todo el mundo, pero ya se le pasará. Pues llevo 44 años en el Señor, hermanos, y todavía no se me ha pasado. Tengo más fuerza que nunca para predicarlo. Amén. Es poder de Dios. Y ahí iba, porque yo seguía insistiendo a mi madre, oraba por ella. Y un día, la puedo ver en mi mente todavía. Ella tenía la costumbre de coser, hacer puntos. Se iba a la cocina y en un rinconcito, no, aunque estaba muy bajita, se ponía a coser. Me decía, ella no sabía leer ni escribir, pero le encantaba que la leyera. Y le dije, mamá, déjame que te lea un poco la Biblia. ¡Ay! Bueno, si no quieres otra cosa. Y la leía la Biblia, leía los salmos, los proverbios, y se me quedaba pensando. Desde cuando dejaba de coser. ¿Qué es eso? Y lo leía otra vez. Veía yo como el Espíritu Santo estaba obrando en su corazón. Y llegó el día, hermanos, cuando yo ya estaba viendo como el Señor estaba obrando en su corazón. Le dije, mamá, yo sé que has estado pensando en esto. Yo he estado orando para que el Señor te haga pensar en esto. ¿Qué te impide recibir a Cristo como Salvador? Tú sabes que es verdad. Dejó de coser, puso su punto a un lado, dijo, ya no voy a esperar más. Este es el momento. Y tuve la oportunidad de guiar a mi madre a Cristo. Luego tuve la oportunidad, un momento triste cuando ella partió, de hablar en su funeral. Pero fue un momento muy emotivo porque yo sabía dónde iba mi madre. Es locura a los que se pierden, pero es poder de Dios para salvación. Entonces, cuando el mensaje no lo predica solamente el pastor, lo puedes predicar tú también si conoces al Señor. Se lo puedes decir a tus amigos. ¿Pero qué pensarán de mí? No te avergüences del Evangelio. Al principio puede que te rechacen. A Cristo le rechazaron, siendo el Hijo de Dios. Pero tú sigue confiando. Deja que el Señor haga su obra. Entonces, tenemos, por medio de la palabra, tenemos el mensaje, tenemos el método, la proclamación, pero también la Biblia, hermanos, produce los miembros de la iglesia. Sí, una iglesia no es un conjunto de personas que dicen que creen en algo, es un conjunto de personas que han nacido en Cristo, que han renacido. De hecho, si os acordáis,
lo que vimos en el versículo 3, 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Todo de un nuevo nacimiento. Una iglesia, hermanos, los miembros de una iglesia deben de ser personas regeneradas. Amén. Pastor, ¿qué puedo hacer yo para que tal fulanito se bautice? Primero tiene que creer en el Señor Jesucristo y recibirle como Salvador. Y por cierto, puede que te hayan bautizado y nunca entendiste el mensaje del Evangelio. De nada te sirvió ese bautismo, más que nada quitar un poquito la suciedad física, pero no pudo hacer nada más por ti. Hermanos, el bautismo nos salva. El hecho de venir a la iglesia con la Biblia debajo del brazo nos salva. El ser miembro de una iglesia nos salva. Lo que te salva, hermanos, es la palabra de la cruz. Cuando uno pone su confianza en el Señor, recibe como Salvador, entonces ahí vemos un nuevo miembro que entra en la familia de Dios y también en la iglesia. Pero en cuanto a la iglesia local, lo que queremos, lo que el Señor quiere ver, son personas regeneradas. Personas que realmente conocen a Cristo como Salvador. Que cuando les preguntas, si fueses a morir ahora, ¿dónde irías? Podrían decir, yo voy al cielo, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo, que me ha apropiado de ellos. Lo he recibido como un regalo. Es un regalo, no puedo pagar por ello. Cristo ya lo pagó. Entonces, hermanos, necesitamos una iglesia que sepa, que conozca el Evangelio, que esté dispuesto, que no se avergüence del Evangelio, que esté dispuesto a compartirlo como buena nueva, no como fanático. El fanatismo no sirve para nada más que para hacer enemigos. Tenemos una semilla preciosa, una semilla viva, que es la palabra de Dios. Y cuando pones una semilla en la tierra, produce vida que corresponde a la vida que fue puesta en la tierra. Entonces el mensaje, la palabra de Dios. El método, hermanos, para la iglesia es la predicación, y no solamente desde el púlpito, es cada vez que nosotros compartimos, comunicamos el mensaje de salvación. Y luego lo que necesitamos, hermanos, es una iglesia regenerada, una iglesia que realmente conoce al Señor. ¿Os acordáis de aquel pasaje en Juan capítulo 3, cuando un hombre llamado Nicodemo se presenta delante de Jesús de noche? Quizás se avergonzaba de algo, no lo sabemos, pero sospecho de que no querían que le vieran con ¿no? Pero este hombre vino sorprendido, había estado discutiendo con otros fariseos. Por cierto, este era un hombre, un fariseo Nicodemo, un fariseo, ¿cómo digo? Ahora sí me dio la mente. Principal entre los judíos, eso es la palabra que buscaba. ¿Qué significa eso? Era del Sanedrín, de los 70, la crème de Israel. Él había estado hablando con sus colegas, los otros fariseos, y dice, sabemos que vienes de Dios como maestro. Pues lo saben, y lo sabemos, porque estamos hablando de ello. ¿Y cómo me he llegado a esa conclusión? Porque nadie puede hacer estas maravillas que tú haces si no está Dios con él. Hay algo especial de ti, Rabbi, maestro, pero eso no le iba a llevar al cielo. Y Jesús hizo con Nicodemo lo que mi madre hacía conmigo cuando quería mi atención, me agarraba de las orejas y me decía, presta atención. De cierto te digo, dijo Jesús a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Te es necesario nacer de nuevo. Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Muchos de nosotros conocen el capítulo 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién conoce el 17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Quién conoce el 18? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Quién conoce el 19? ¿Y el 20? Lo que quiero daros a entender de que Jesucristo, por mucho, muy religioso y por muy creen de la creen que fuese entre los otros líderes religiosos, le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y sin ese nacimiento
solamente nos vemos separados de Dios. La Biblia considera muchas cosas y la Biblia habla de ellas. Por ejemplo, la compara con una espada que corta, la compara con un fuego que quema, con agua que sacia la sed. A veces lo compara con un martillo que rompe la roca y penetra, la rompe a pedazos. La compara con una semilla que da vida, y aquí la vemos así, como una semilla que da vida. Y es la palabra de Dios la que produce los miembros de la iglesia, no por simiente corruptible, sino por incorruptible, por la palabra de Dios. Si has nacido una vez, ya sabéis el eslogan, ¿no? O el dicho. A ver, ¿quién aquí ha nacido una vez? Pero sabes una cosa, si has nacido solamente una vez, tienes un problema. Porque vas a morir. Y si no has experimentado el segundo nacimiento, cuando te veas delante de Dios va a haber una separación eterna que la Biblia llama la segunda muerte. Por lo tanto, si naces una vez, morirás dos. Físicamente y espiritualmente serás separado de Dios. La primera muerte es la muerte física, la segunda muerte es la muerte eterna en el lago de fuego. Pero si naces dos veces, mueres una. ¿Cómo puede ser eso? Pues si naces físicamente y luego recibes a Cristo como Salvador, siguiendo lo que hemos visto tanto en 1 de Pedro como en Juan capítulo 3, serás renacido. Es un nacimiento espiritual. Algo nuevo, maravilloso, se produce en el corazón. Algo que no puedes explicar. Más poderoso que tú. Algo que te va a conducir por caminos muy distintos a los que has seguido. Cuando naces dos veces, morirás físicamente, pero espiritualmente tendrás vida eterna. Amén. Mueres una vez, porque la segunda muerte ya ha sido resuelta. Nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Es alimento, hermanos, para nosotros. Vamos a ver un mensaje entero sobre 1 de Pedro, capítulo 2, 1 y 2. La importancia de ingerir la palabra de Dios todos los días. Tan importante como para un bebé tomar la leche materna. Tan importante. Si eres creyente, si has recibido a Cristo como Salvador y no te estás alimentando de la palabra de Dios diariamente, tienes un problema físico y espiritual. Espiritual sobre todo. Así como una persona que está sufriendo anorexia puede verse bien, pero los especialistas te van a decir, no, te estás matando de hambre. Hermano, la palabra de Dios es importante, es imperativa, es suprema. Filipenses 2:16, y termino. Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos. A mí me encanta cuando mis nietos vienen y me dan achuchones. Viene la bebé pequeñita, pero tiene una fuerza. Es puro nervio. Me da unos... Digo, yo, y me aprieta. Dice, ¿qué te quiero llenar de amor? Digo, pues ya estoy repleto de amor. Y luego viene el grandullón, Caleb, y me da un achuchón al estilo oso. Quiero que intentáis, hermanos, ese agarre tan fuerte, esos asidos de la palabra de vida. Todos los días, hermanos. Es la semilla que fructifica y da vida. Y a medida que predicamos el Evangelio a las personas, esta también va a producir un efecto en las personas. Pero para nosotros es alimento espiritual. Es lo que nos ayuda a conocer mejor a Dios. Es lo que nos ayuda a servir mejor a Dios. Es lo que nos va a mantener fuerte, no solamente para los problemas que podemos encontrar en el trabajo, sino también en el día a día con la gente que nos rodea. Es lo que nos va a ayudar a mantenernos como iglesia unidos. La palabra de Dios. La palabra incorruptible, indiscutible, indestructible, pero indispensable. Tenemos, hermanos, la necesidad de la palabra de Dios. Ahora, para terminar, ya lo he dicho dos veces, es que no la puede que estés aquí y digas, pues, si yo muriera ahora mismo no sabría dónde ir, dónde iba a ir. ¿Qué tengo que hacer? ¿No? El mensaje creo que está claro.
Ven al Señor Jesucristo, tal y como eres. No tienes que mejorar porque no vas a poder mejorar. Pero puedes venir al Señor Jesucristo hoy. Hoy es el día de tu salvación. Y decirle, Señor, ahora entiendo de que soy deudor y que no puedo hacer nada para añadir, para poder ganarme la salvación. La buena noticia que he entendido hoy es que Cristo ya lo ha pagado por mí. Y por lo tanto, pongo mi confianza plena, pongo todo mi peso de confianza en Él. Y te recibo como mi Salvador. Algo maravilloso va a pasar en tu vida. Si no conoces a Cristo, por favor, recíbele hoy. Habla conmigo al final del culto, si quieres hablar conmigo. Vas a tener todo tipo de resistencias, interiores y exteriores, para no tomar ese paso. Pero yo te pido que tomes ese paso. Y puede que estés aquí y ya tengas a Cristo como Salvador. ¿Qué tienes que hacer? Desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Todos los días, cada día. Una doble dosis el domingo. Y el miércoles también, si tienes oportunidad para venir ante la iglesia. Hay herramientas para ayudarte a crecer. Asegúrate de que te aprovechas estas herramientas. No te conformes con venir el domingo una horita y ya he cumplido con el Señor. No. Es más, si dependes de eso, para mantener una salud espiritual, te estás matando a hambre. A mí me gusta la comida, pero no me gusta mucho la comida reciclada. Y lo que está recibiendo aquí es un poquito de la comida reciclada. Es buena, espero que sea buena. Pero lo que necesitas es de primera mano ir al Señor cada día y decirle, Señor, háblame. Háblame tú. Ayúdame a estrechar esa relación contigo. Aliméntate de la palabra. Y cuando salgamos de aquí, ¿qué tenemos que hacer? No te avergüences del Evangelio. Predícalo. Compártelo. En amor. Pero ayuda a la gente a entender su gran necesidad de salvación. Vamos a ponernos de pie. Tengamos la palabra de la oración y voy a pedir al hermano Héctor que venga. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra, Señor, no solamente nos da el mensaje que tenemos que predicar, sino el método. No tenemos que hacer florituras, no tenemos que hacer espectáculos, no tenemos, Señor, que saltar por los aires, tirarnos por los suelos y cacareando por los pasillos, ondeando banderas, haciendo teatro, entretenimiento. Señor, es tan sencillo como el abrir la boca, ir a la palabra y decir, así dice el Señor. Así de sencillo. El método, el mensaje y los miembros. Señor, si hay aquí alguna persona que todavía no te conoce como Salvador personal, háblale para que hoy venga, Señor, y te reciba como Salvador y forme parte de esa familia, esa gran familia de cristianos en todo el mundo. En Cristo Jesús. Amén.